Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 133. Dios, aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo tendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. Que hizo pasar a Israel por medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es que en medio abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y es por su misericordia que estamos en este momento. Le damos gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y ahora vamos a cantar un canto, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Quedan mis hermanos. En el año 21. La historia comenzó. El pueblo que obedece lo que Jesús mandó.
que estemos en una misma mente y un mismo parecer. Que sigamos el ejemplo que Dios nos dejó. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta aquí, hermanos, nos ha ayudado y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermano, tiene que ayudarle, sí. Oye, con el músico. Tiene que ayudarle. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y de su Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa y no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre, la gloria y la honra sea nuestro Padre Celestial. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a su amada iglesia, Iglesia Evangélica Nuevo Pacto. Y en la sociedad de jóvenes presenta el tema titulada La historia de la iglesia. Como historia de la iglesia, al hablar de la historia de la iglesia, hablamos de un pueblo diferente, ya que el trato de Dios había sido exclusivamente con el pueblo de Israel. Nunca Dios había tratado con el pueblo gentil, hasta que Cristo Jesús fue rechazado por su pueblo, abriendo puerta hacia nosotros los gentiles, cumpliéndose así las escrituras cuando dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, creído entre los, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria a Jesús. La historia de la iglesia se divide en 4 periodos. Periodo Pentecostés, la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad sobria. Su nacimiento fue divino, pues nació en la mente de Dios, y el pago de ella fue la sangre derramada del Cordero Divino, de Jesús de Nazaret, allá en la cruz del Calvario. Su formación fue en el día del Pentecostés, y su extensión desde el año 50 después de Cristo hasta el día del rapto. Cada periodo fue triste y doloroso, pero a la misma vez lleno de esperanza para los miembros de ella. ¡Aleluya! Y cada cristiano que fue y que es muerto como mártir tiene entrada directa al reino glorioso de Cristo Jesús. ¡Y a su nombre! Aleluya. Como punto número 1, hablaré de lo que fue el periodo Pentecostés. Esto aconteció el año 30 al 35 después de Cristo. Capítulo 2 de Hechos, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta la muerte de Esteban. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera: que cuando se llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y daban en
judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Amén. Se le llama periodo Pentecostés porque fue el avivamiento que marcó el nacimiento a la iglesia, según Hechos 2, 39 al 42. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, también para los que están lejos. Además, a todo aquel que nuestro Señor Jesucristo os llamare. Amén. En otras muchas palabras les enseñaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo un triple efecto en la iglesia. Amén. Iluminó sus mentes, dándoles un concepto distinto del reino. Cosas nuevas que Jesús les había dicho en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También les dijo en San Juan 16:12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Los vigorosos, moró internamente con ellos, y desde ahí se convirtieron en el templo del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Versos 28 y 29 tiene tres etapas. Hechos 2, el Pentecostés, la época actual y la venida de Cristo en gloria. Amén. Zacarías 2:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se llora por el primogénito. Amén. Va a ser el general de la iglesia, el aposento alto, según Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban los 12 apóstoles. El pórtico de Salomón, según Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos el pórtico que se llama Salomón. Amén. Tres clases de miembros de la iglesia. Los hebreos eran descendientes de Abraham. Eran aquellos israelitas que se habían mantenido sin mezcla pagana. Eran también pocos en números y conservadores. Su idioma era el hebreo original. Hablaban el koil griego deformado. Los judíos griegos, helenitas, eran judíos de la dispersión que sus antepasados estuvieron en tierras extranjeras, entre ellos los samaritanos. Estos eran más numerosos, más intelectuales, más ricos y más liberales. Su idioma era el griego puro. Amén. Prosélitos son extranjeros que habían llegado renunciando al paganismo y aceptando el cristianismo. Hebreos 2:5 al 11 nos dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en esa lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Los dirigentes de la iglesia, Pedro y Juan. Pedro era el proyectista, predicador, obrador de milagros y defensor de la iglesia. Según Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Alabado sea Cristo. Y de muy poca habla, según San Juan 1:1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era al principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas prevalecieron contra ella. Su mensaje era contemplativo y completo. Amén. Tenía una teología dividida en 3 divisiones. A. El carácter mesiánico de Jesús. B. La resurrección de Cristo. C. La segunda venida de Cristo. Primera de Juan 1:1 al 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Gloria a Dios. Hasta este punto la iglesia no tenía ningún defecto. Se amaba, ofrendaba y compartía. Según Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35 dice: y la multitud de los que habían creado era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían cosas o heredades las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Gloria a Dios. Punto número 2. La expansión de la iglesia. Abarca desde la muerte de Esteban, el año 35, hasta el concilio de Jerusalén, en el año 50, 15 años. Capítulo 7 de Hechos. Este periodo es muy importante porque fue durante este periodo que se decidió si el evangelio permaneciera como secta judía o abriría sus puertas a todo el mundo. Esteban llamó la atención como predicador y evangelista, aun cuando fue elegido diácono. Fue el primero en entender la visión del evangelio por todo el mundo. Eso lo llevó a la muerte. Amén. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el hogar de mi reposo? Hechos 7:49. Este halló gracia delante de Dios y decidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Hechos 7:46. Amén. Gloria a Dios. Organizaron la iglesia para vivir en amor y compañerismo fue el propósito de Dios a través de Jesús. Amén. Más Salomón edificó casa. Así viene el Altísimo. Nos habita en templo hecho de mano, como dice el profeta. Hechos 7:48. Amén. Gloria a Dios. Los hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban y hicieron grandes sobre él. Hechos 8:2. Gloria a Dios. Duros de servir e incircuncisos de corazón y oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Hechos 7:3. Aleluya. Gloria a Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Gloria a Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 8:14.
La iglesia del Señor ha sufrido desde el principio grandes ataques por el enemigo por medio de grandes legiones, pero nadie ha podido detenerla porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Y ha podido y podrá vivir hasta que Él venga por ella. Amén. Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y abundante gracias era sobre todos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La predicación de Pedro. Bendito sea el Señor. La predicación de Pedro abrió las puertas a la primera persecución, según nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 6, verso 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alexandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos los que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7, 54 al 60 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Aleluya. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno en contra de él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El día de la muerte de Esteban se levantó la persecución y los cristianos fueron dispersados por toda Judea y Samaria, cumpliendo así la profecía de Jesús que les había dicho, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Saulo se enfurecía y se volvía más enérgico según su persecución. Sí. Saulo hizo verdaderos estragos en la Es iglesia. verdad. Casa por casa sacaba, arrastraba a Sí, hombres y señor. mujeres. Según Hechos 8:3 dice: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los que fueron esparcidos, ninguno se quejó de la persecución. La consideraron como una oportunidad para predicar el Evangelio. Hechos 8:4 nos dice: pero los que fueron esparcidos, ninguno se quejó de la persecución. Amén. La persecución de Pablo llegó a ser beneficiosa para la predicación. Felipe salió para Samaria, Gaza, Jope y Antioquía a predicar. Según el libro de Hechos 8:5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. La conversión
Dios de Saulo se le presentó como un abortivo. Amén. Persiguiendo la iglesia se enfrentó con Cristo, no como un hombre humano, sino como el ser divino. Amén. Hechos 9:5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. Amén. Y viniendo de Jerusalén fueron recibidos por las iglesias y los Amén. apóstoles y los ancianos y recibieron todas las cosas que Dios había Gloria a Dios. Hechos Gloria a Jesús. 15:4. Gloria a Dios. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios Bendito en Dios. medio de ellos entre los gentiles. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Punto 3. La iglesia entre los gentiles, desde Amén. el año 50 y 68 después de Cristo, desde el concilio de Jerusalén hasta la muerte de Pablo. Para este periodo solo contamos con los últimos capítulos de Hechos, con las epístolas de Pablo y Primera de Pedro, Amén. que mencionan los lugares visitados por Pablo. Amén. Gloria a Jesús. Se hacían oraciones y cantaban himnos y los salmos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, salmos e himnos, cánticos espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Testimonios de la obra del Señor por los visitantes. Amén. Y al final del culto se celebraba la Santa Cena. Gloria a Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. Gloria a Jesús. Y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las razones del Padre. Razones, amén. Él solo puede. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Como conclusión, la historia de la iglesia es la más triste de todas, pero al mismo tiempo es la más hermosa y rica en información y esperanza. Ninguna iglesia ha sufrido tantos ataques humanos, así también como del mismo diablo, como la iglesia, solo la iglesia verdadera de Jesucristo. Y así se cumplen las palabras de Jesucristo que dijo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Ninguna iglesia ha transformado tantas vidas y traspasado fronteras, linajes y pueblos de generación en generación como la iglesia. Ninguna iglesia ha sanado tantas vidas como la iglesia de Cristo. Y ninguna ha trasladado millones de seres humanos a la otra vida con la esperanza de resucitar un día con Solo la iglesia, que nació el día del Pentecostés y ha sobrevivido por más de 2000 años. Y sigue viva hasta el día en que Cristo venga por la en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Gloria, gloria, a su nombre, a su nombre. La iglesia puesta en pie, mis hermanos músicos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Padre, la alabanza. Gloria a Jesús. Mientras empezamos a cantar este coro, mis hermanos comienzan a desfilar. Después de la batalla, Dios coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, Dios coronará en aquellas plantaciones. Más allá, en aquellas plantaciones. Después de la batalla.
los siglos de los siglos. Y así, amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de los hermanos jóvenes por ese esfuerzo y ese desempeño, hermanos míos, por aprenderse su porción. Amén. Así es que adelante la orden del Señor, mi hermano.